Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Justicia en Acción que emite la Corte Superior de Justicia de Arequipa. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de mejor atención a adultos mayores en los juzgados contencioso-administrativos. Hemos invitado esta tarde al doctor Freddy Paul Talavera Neira, él es juez contencioso administrativo de la Corte de Arequipa. Nos acompaña también la doctora Joyce Álvarez Vitorino, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, y tenemos también la grata visita de la doctora Caterín Castillo Mena. Ella es directora de la Dirección de Personas de Adultos Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el programa, no sin antes comentarles que pueden en cualquier momento dejarnos sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook de la Corte de Arequipa. Bien, para empezar, sin mayor preámbulo, doctor Freddy Paul, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿de qué manera los juzgados contenciosos administrativos atienden preferentemente a los adultos mayores? Bueno, es importante recalcar que como juzgados contenciosos administrativos en materia laboral y previsional en la Corte de Arequipa, nosotros atendemos el usuario de nuestros servicios es esencialmente pues el adulto mayor, ¿no? En gran cantidad de los procesos que tramitamos son iniciados por personas adultas mayores que buscan el pago de sus beneficios, de la deuda social o de sus pensiones, ¿no? El recálculo, el otorgamiento de sus pensiones. Este trato preferencial, doctor, para adultos mayores, ¿entre qué edades se consideran el trato preferencial en el Poder Judicial? Podemos decir que un adulto mayor con un trato preferencial a partir de los 70 años ya tenemos identificados en el sistema integrado judicial las personas en diversos rangos de edad, donde nos señalan pues que se trata de personas adultos mayores o también personas con discapacidad, ¿no? Que están consideradas dentro de la población vulnerable. Doctora Álvarez, desde la primera línea de servidores judiciales, ¿se puede identificar ya algún expediente, alguna demanda que pueda presentar un adulto mayor? Sí, efectivamente, desde que nuestros usuarios o adultos mayores ingresan una demanda a través de las mesas de partes, los centros de distribución CDG, inmediatamente nuestros funcionarios, colaboradores identifican la edad del usuario y proceden a identificar y mandar una alerta a través de nuestros sistemas. Luego esto es clasificado, ordenado y remitido al órgano jurisdiccional, y es allí donde desde el año 2016 el Poder Judicial implementó una política de mejor atención preferencial a los adultos mayores a partir de los 60 años y 70 años. Hubo un semáforo judicial que le llamaron desde el año 2016 que contempla colocar una carátula roja a todos los expedientes que están involucrados las partes procesales, son adultos mayores. Estamos en este estadio entonces, doctor Freddy Paul Talavera, ustedes reciben el expediente con carátula roja, así se le denomina, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el procedimiento siguiente, Bueno, doctor? Cuando sabemos que el expediente tiene la carátula roja y que por tanto estamos con un usuario que es persona vulnerable, población vulnerable, en este caso adulto mayor, lo primero que se hace es darle preferencia en el trámite del proceso, ¿no? ¿Cuál es la preferencia? Es decir, que se obvian algunos pasos, se tramita más rápido. ¿De qué se trata? Es de mayor celeridad en el trámite, ¿no? Para que el adulto mayor obtenga una respuesta a sus pedidos lo más pronto posible, ¿no? Se clasifican los expedientes, ya sabemos, al momento de calificar la demanda, por ejemplo, sabemos que hay procesos que son de adultos mayores y hay que darles preferencia, revisar primero esos expedientes, ¿no? Antes que el resto de expedientes, siempre respetando el orden de ingreso también, ¿no? Por ejemplo, doctor, un proceso judicial, una demanda de un adulto mayor que reclame sus beneficios sociales, ¿cuánto tiempo demora la tramitación de su expediente por lo general? En primera instancia, estamos nosotros tratando de optimizar el tema de los plazos procesales. Hemos adoptado entre todos los jueces del área diversos acuerdos para favorecer la tramitación de estos procesos. Y en primera instancia no están demorando más de 4 meses y incluso estamos reduciendo ese plazo, ¿no? Entre la calificación de la demanda, la notificación, la contestación, el saneamiento del proceso en algunos casos y la emisión de la sentencia en primera instancia, estamos tratando que no supere pues los 4 meses. Y hay casos incluso en los que
se puede emitir pronunciamiento en menos plazo. Bueno, realmente es una buena noticia para los adultos mayores. Doctora Castillo, coméntenos, el Poder Judicial ha implementado diversas disposiciones para una mejor atención a los adultos mayores en aras de garantizar el respeto a sus derechos, ¿no? ¿Qué políticas de Estado está desarrollando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para atender a este grupo de ciudadanos? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y siempre resaltando la importancia de tratar esta temática, ¿no? La temática de personas adultas mayores, más aún en una fecha como en la que estamos hoy, 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el maltrato y abuso de las personas adultas mayores, ¿no? Eso también está reconocido en nuestra ley 3490, Ley de la Persona Adulta Mayor. Actualmente contamos con una política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030, aprobada en el año 2021. Luego de todo un proceso de trabajo, primero de diagnóstico y luego de trabajo articulado con diferentes sectores del Estado, es que se identificaron cuáles son los principales problemas que existen en torno a la población adulta mayor. Y frente a estos problemas, digamos que prácticamente ya todos los advertimos en líneas generales, ¿cuáles son las principales líneas de acción que ustedes van a ejecutar? 5. Se identificaron 5 objetivos prioritarios, entre los que está el acceso al cuidado, al buen trato, a un sistema previsional accesible, a educación adecuada y especializada para personas adultas mayores, acceso a la salud, entre otros factores dentro de los lineamientos que también contiene la política. Perfecto. Doctor Talavera, la doctora Castillo nos hace referencia a que uno de los principios fundamentales sobre los cuales se trabaja a nivel del Ejecutivo es el tema previsional, garantizar los derechos de los adultos mayores en este sentido. Doctor, ¿qué porcentaje de las demandas que se presentan ante los juzgados contenciosos administrativos corresponden al tema previsional? Aproximadamente un 20% de lo que tramitamos es un tema previsional, ¿no? Son señores que lo que desean es que se les reconozca ya la pensión o que se recalcule la pensión que les otorgan, ¿no? Es un derecho fundamental, doctor. ¿En cuánto tiempo se resuelve? ¿También en 4 meses este tema? Sí, esos son procesos que se resuelven bastante rápido, justamente por la importancia, ¿no? de determinar el derecho previsional de los usuarios que lo reclaman. Doctor, si bien que es cierto, en la gran mayoría, supongo yo, que se le da la razón al demandante, ¿cuál es la parte más complicada de hacer que se ejecute una decisión judicial? Bien, ahí tenemos que discriminar respecto a la entidad demandada, ¿no? Por ejemplo, gracias a la propia política que está adoptando el Estado, los procesos contra la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, funcionan en etapa de ejecución bastante bien, ¿no? La ONP, si bien es cierto, es una de las entidades más quejadas y a veces origina bastantes demandas, ¿no? por el tema de otorgamiento de pensiones. Cuando ya la ONP tiene alguna orden judicial, está bastante presta a cumplirla. Es una de las entidades que más rápido trata de cumplir con las ¿Podríamos decir que la ONP entonces cumple las decisiones judiciales? Sí, en su gran mayoría sí, ¿no? A veces hay procesos que son un poco complejos en cuanto a la ejecución, porque hay que determinar pensiones devengadas y cálculos ahí. Demora un poquito, ¿no? ¿Cuánto demora eso, doctor, la ejecución? En la ONP hay procesos que pueden demorar en ejecución pues entre 6 meses a 1 año, porque a veces van a pericias, a veces se apelan, ambas partes apelan, ¿no? Porque no están contentos con el resultado de las liquidaciones o de las pensiones devengadas. Pero una vez que ya se tiene una suma líquida que se ordena pagar la ONP trata de hacerlo lo más pronto posible. Es lo que estamos nosotros corroborando en ese tipo de procesos. Doctor, ¿no? Antes de que se dieran estas disposiciones de atención preferente a los adultos mayores, ¿cuánto demoraba un proceso de esta naturaleza, por ejemplo? Bueno, en realidad antes del 2016 tenemos procesos que están en ejecución de años anteriores y vemos que había una demora un poco excesiva, ¿no? No había tal vez un control más estricto, como ahora sí lo tenemos, gracias
a las disposiciones también que se han aplicado, ¿no? del área correspondiente, que nos permite identificar los procesos, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, no podría yo dar un dato de cuánto se demoraba antes el proceso. Lo que sí podemos decir es que sí, los mismos usuarios saben que los plazos se han reducido. Tan es así que el área contencioso administrativa laboral previsional es de las menos quejadas de la Corte en cuanto a duración, a trámite de los procesos, ¿no? El problema sí está en la etapa de ejecución, ¿no? Bueno, como casi en la gran mayoría de procesos judiciales en la Corte donde de Arequipa. interviene el Estado, sobre todo como demandado. ¿No? Y eso es lo preocupante, doctora. El Estado es el principal demandado y el acceso al sistema de justicia es un derecho elemental al cual tienen, valga la redundancia, derecho a los adultos mayores. Sí, así es. Justo por eso es que en la política participan no solamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino 12 sectores del Estado, que de manera conjunta han identificado servicios. Entre ellos está la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. También están otros sectores, está Pensión 65, el Ministerio de Vivienda, entre otros sectores, ¿no? Salud, que también... Está de Salud, el Ministerio de Salud también. Pero doctora, usted nos comenta de una plataforma, un plan sectorial, pero ¿qué acciones concretas tienen previsto ejecutar, por ejemplo, para que estos adultos mayores puedan gozar de una pensión tan pronto se dé la sentencia judicial? Sí, ahí puedo mencionar dos temas puntuales. Primero, que la política, como parte de todo este proceso, ha identificado 27 servicios, de los cuales un grupo serán fortalecidos, de los que actualmente ya existen, y otro grupo, aproximadamente 8, son nuevos servicios que se están implementando ya como parte de esta política. Y lo segundo es la creación de la Comisión Multisectorial de cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial. Esta comisión esta semana está siendo ya publicada en el Diario El Peruano, y en la comisión se van a reunir estos sectores que forman parte de la política y van a poder trabajar de manera conjunta en grupos de trabajo varios temas, entre ellos el tema previsional. Ok, muchas gracias, doctora Álvarez. ¿Se podría decir que los jueces y las juezas y los servidores judiciales están preparados para una atención preferente a los adultos mayores? Sí, de acuerdo a nuestras normativas del Tribunal Constitucional, nuestra propia Constitución Política y lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al adulto mayor, sí. Actualmente el Poder Judicial viene implementando políticas, por ejemplo, esto del sistema de las alertas a nivel de nuestro sistema interno, donde todos los usuarios de justicia internos identifican qué proceso está interviniendo una parte que tiene mayor de 60 años. Claro, doctora, pero eso es virtualmente, ¿verdad? Virtual. Ese es un trámite interno para los trabajadores, los jueces del Poder Judicial. Pero ¿cómo hemos adecuado nuestra atención para darle una atención digna a los adultos mayores? Usted es responsable de los servicios judiciales. En el módulo de atención al usuario judicial, por ejemplo, ¿las servidoras están preparadas para orientar y acompañar a los adultos mayores? Exactamente, en todos nuestros módulos de atención al usuario, nuestro personal está altamente calificado para dar una atención preferente y personalizada a los adultos mayores, que necesitan mucha paciencia, mucha comprensión, hacerles saber, conocer sus derechos, orientarlos, y para eso en todos nuestros módulos de atención al usuario damos ese servicio. En los juzgados contenciosos administrativos, le comento un poco, en el periodo de pandemia pudimos habilitar, sabemos que hay una brecha digital con los adultos mayores, pero ahí pudimos habilitar la presencialidad con ellos, con todas las medidas de seguridad, el tema de un teléfono fijo, porque ellos no están muy adecuados a la tecnología con un celular Smart ni WhatsApp, pero sí habilitamos anexos, teléfonos fijos y una atención preferente y personalizada, donde nosotros devolvíamos la llamada al usuario para poderle orientar en qué iba su proceso judicial. Perfecto, queremos continuar con las entrevistas, pero no sin antes recordarles que pueden dejarnos sus comentarios o formular sus interrogantes en el Facebook de la Corte de Arequipa. Doctor Talavera, la doctora Álvarez nos comentaba que los juzgados, o en todo caso el módulo de atención al usuario judicial, tiene al personal preparado. ¿Ustedes como jueces expiden sentencias claras, sencillas, en un lenguaje que pueda entender el adulto mayor? Sí. Nosotros se nos exige, ¿no?, ya a nosotros emitir las resoluciones de forma clara, de tal manera que las personas sepan el motivo por el cual o se ampara su pedido, se les da la razón o no se les da la razón, se les tiene que explicar, ¿no?
Doctor, ¿qué pasaría si un adulto mayor ya está pues en una edad bastante avanzada? ¿Puede hacerse acompañar de algún familiar, de algún amigo en el que tenga confianza para acudir a una audiencia, por ejemplo, o para recibir la sentencia de su proceso? No estoy hablando del abogado, ¿no? De alguien cercano a él. Claro, o sea, toda información que se brinda a los usuarios en nuestra área está orientada en el sentido de que tenemos que facilitar el acceso de las personas adultas mayores a los expedientes, a las resoluciones que se emiten en los procesos que nosotros tramitamos. Entonces ya no ponemos más trabas que las absolutamente necesarias para que puedan, por ejemplo, revisar el expediente, entrevistarse con el juez o con los especialistas legales y tengan mejor conocimiento pues del estado de sus procesos. Y como bien dice la doctora Joyce, se han establecido bastantes mecanismos, sobre todo aprovechando el tema de la pandemia, para evitar pues que los adultos mayores corran riesgo, ¿no?, de contagio, tengan la facilidad de acceder al expediente sin necesidad de un contacto físico, ¿no?, con el personal. Por ejemplo, ¿no?, quiero decir que algo que ha funcionado muy bien es el tema de la entrega de copias certificadas, ¿no? Se ha hecho todo un procedimiento, en nuestros procesos es muy común que soliciten copias certificadas para presentarlas ante la entidad demandada y obtener el pago, sobre todo, ¿no?, para obtener el pago, la programación del pago de sus deudas, ¿no? Claro. Entonces hemos establecido procedimiento que facilita la obtención de las copias de tal manera que la parte no tenga que estar viniendo muchas veces, no con una sola vez que venga, y no tiene que venir necesariamente el mismo demandante, puede enviar a alguien que no sea, autorizar a alguien para que recoja esos documentos. También hemos hecho lo mismo en el tema de la entrega de los cupones judiciales, porque a veces hay depósitos judiciales, y se ha tratado de facilitar el trámite, ¿no?, de tal manera que ellos no asistan, no vengan personalmente y no se les deje en desatención, ¿no?, de un servicio tan elemental. Perfecto, doctor. Yo les pido, por favor, nos reservemos nuestras respuestas para el siguiente bloque. Vamos a volver en breves minutos. Por favor, los invitamos a escribirnos sus interrogantes o sus comentarios a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Volvemos. La Corte Superior de Justicia de Arequipa es uno de los distritos judiciales más importantes del país y es un referente a nivel nacional, gracias a las reformas judiciales que se han aplicado en materia penal, laboral y civil, desarrolladas con compromiso y filosofía de excelencia. Actualmente, más de 1.800 trabajadores judiciales prestan sus servicios a la comunidad en las diferentes sedes judiciales de Arequipa, bajo la premisa de lograr una mejora continua de la justicia. Nuestra institución es pionera a nivel nacional en la implementación de la oralidad en materia civil, tramitando con rapidez los procesos, reduciendo plazos, desterrando la escrituralidad, promoviendo la transparencia e inmediación. Los logros del nuevo Código Procesal Penal y la nueva Ley Procesal del Trabajo reafirman la hegemonía de esta ilustre institución, reconocida como cuna de la juridicidad. La coyuntura de pandemia vivida en el mundo obligó al sistema de justicia a migrar a un entorno virtual, desarrollando aplicativos informáticos replicados a nivel nacional, permitiendo acortar brechas de acceso a la justicia. Desde sus hogares, nuestro personal trabajó de manera ininterrumpida para dar soporte a los procesos judiciales, atendiendo oportunamente los requerimientos de justicia de la población. Con una visión de un futuro sostenido al 2030, jueces y servidores desarrollaron el Plan Estratégico Institucional que garantizará un crecimiento sostenido, basado en celeridad procesal, lucha contra la corrupción, mejora del flujo de litigiosidad, fortalecimiento de la gestión institucional y avances en transformación digital. Estamos comprometidos en impartir una justicia sin barreras,
accesible para todas y todos, garantizando imparcialidad, respeto de los derechos humanos y absoluto respeto al debido proceso en aras de la paz social. La Corte Superior de Justicia de Arequipa, institución tutelar de la región, apuesta al desarrollo. Queremos que se contagie el compromiso institucional y encaminemos una gestión planificada y organizada para hacer de la justicia un servicio oportuno, seguro y confiable en beneficio de todos. La Corte Superior de Justicia de Arequipa es uno de los distritos judiciales más importantes del país y es un referente a nivel nacional gracias a las reformas judiciales que se han aplicado en materia penal, laboral y civil, desarrolladas con compromiso y filosofía de excelencia. Actualmente, más de 1.800 trabajadores judiciales prestan sus servicios a la comunidad en las diferentes sedes judiciales de Arequipa, bajo la premisa de lograr una mejora continua de la justicia. Nuestra institución. El Módulo de Justicia de Cerro Colorado conmemora su 12º aniversario de creación institucional y a lo largo de estos años, el funcionamiento de esta sede judicial se ha visto más que justificada. El año 2001 empezamos con 3 juzgados y actualmente somos 10 juzgados. La mayor parte somos juzgados penales y eso pues obedece a la gran demanda en atención de justicia por el incremento de la delincuencia. No olvidemos que a nivel de Arequipa los grandes casos se ventilan en los juzgados de Cerro Colorado. De ahí la necesidad de que se debe atender con mayor inmediatez, con mayor importancia al crecimiento de los juzgados de Cerro Colorado. De lo que éramos una casita con 3 juzgados, ahora somos 2 edificios. Para atender esta gran demanda de justicia de los distritos de Cerro Colorado, Yura, Yanaguara y Caima, los jueces, especialistas legales y auxiliares jurisdiccionales trabajan denodadamente para dar una respuesta oportuna a los usuarios del sistema de justicia. Los jueces José Ríos Núñez, Paul Ruiz Paredes y María Fuentes Chávez, junto a sus especialistas, administran justicia en los juzgados de investigación preparatoria, desarrollando audiencias en jornadas fuera del horario de trabajo y hasta fines de semana. Los magistrados Seidel Navia Ortega y Alberto Arenas Neira lo hacen en los juzgados unipersonales y cuentan con el apoyo de personal muy comprometido, resolviendo procesos graves y muy complejos con absoluta responsabilidad y objetividad. En una segunda sede judicial funcionan el juzgado de familia a cargo del doctor Rildo Loza Peña, quien junto a su grupo de especialistas laboran diariamente para atender procesos urgentes. Los juzgados de paz letrado están a cargo de miles de expedientes que evidencian el alto nivel de litigiosidad que existe en nuestro medio. En esta área trabajan los jueces Heidi Quispe Flores, Jorge Sandoval Arenas y Sixto Cornejo Peralta, además del personal jurisdiccional y administrativo que complementa perfectamente su trabajo. Bajo la administración del servidor Oscar Pariente, en este nuevo aniversario, magistrados y colaboradores que sirven a la comunidad administrando justicia renuevan su compromiso de servicio. Siempre estamos preocupados para que la atención sea oportuna a pesar de las dificultades que tenemos. Siempre existe nuestro compromiso en atender de la mejor forma posible al usuario, desde el más humilde e incluso hasta el más poderoso. Nos protegemos y nos preparamos para que nada nos amedrente en nuestra labor diaria y sacrificada, desde el más humilde servidor hasta quien ostenta el más alto cargo.
de este programa Justicia en Acción, en el cual estamos tratando la mejor atención a adultos mayores en los juzgados contencioso administrativos. Justamente vamos a preguntarle a la doctora Castillo cómo es que ha implementado la atención el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la pandemia para estos pobladores, ¿no?, adultos mayores. Sí, bueno, en realidad justo en el mes de marzo del 2020, en la Dirección de Personas Adultas Mayores se estaba implementando un nuevo servicio y justo en el contexto en el que empieza la pandemia. Tenemos también que mencionar que la dirección en ningún momento paró sus servicios ni la atención a las personas adultas mayores, en especial en un contexto tan delicado como el que nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Este servicio, que es Mi 60 Más, medidas integrales para personas de 60 años a más, busca restituir los derechos de personas adultas mayores en alguna situación de riesgo, de acuerdo al artículo 25 de la ley 3490, ¿no? Situaciones también habrán recibido muchas denuncias, ¿no? Sí, justamente en estas situaciones de riesgo es que hemos recibido muchos casos, tanto eso sí que a pesar de ser un servicio nuevo e implementado en el año 2020, a la fecha llevamos cerca de 2.000 resoluciones directorales emitidas de medidas de protección para personas adultas mayores. Entre estas medidas no solamente está, por ejemplo, el tema de acceso a identidad a través de la RENIEC o el tema de acceso a la justicia. Hemos hecho también derivación o articulación con el Ministerio de Justicia a través del Servicio de Asistencia Legal Gratuita. También hemos hecho incidencia con el Poder Judicial en estos casos, como bien se mencionaba, para la aplicación de esta norma bajo las 100 reglas de Brasilia que mencionan, ¿no?, en su momento la atención preferente a la persona adulta mayor, que el Poder Judicial ya ha aterrizado en una directiva que viene aplicándose, como ya se ha mencionado. También se ha articulado con el programa INAVIF para los servicios que ellos tienen, con los gobiernos locales, con los CIAM, con toda una gama de servicios. Durante todo este tiempo, es indesmayablemente. Así es que más de casi 2.000 personas cuentan con resoluciones directorales de medidas de protección temporal, las cuales en algunos casos luego son derivadas al Poder Judicial para que puedan ya emitir medidas definitivas en caso corresponda. También debemos de mencionar que la pandemia ha visibilizado muchos problemas en torno a la población adulta mayor, como lo es los deberes de asistencia familiar, el deber de cuidado que tiene la familia. Hemos recibido muchos casos de personas adultas mayores que han sido abandonadas durante pandemia por hijos, nietos, hermanos. Es lamentable esta situación, ¿no? Es lamentable esta situación. Sin embargo, doctor Talavera, también no podemos soslayar ni tampoco disimular la situación de que algunos abogados mandan a los propios adultos mayores a hacer la presentación de algunos escritos, averiguar el estado de sus expedientes, cuando en realidad ellos han sido contratados para esta labor. ¿Qué podemos decirles a nuestros adultos mayores respecto a esto, doctor? Bueno, nosotros no podemos opinar respecto a la práctica profesional, ¿no?, de los señores abogados. Ellos deciden la manera, cómo ofrecen los servicios, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos decir es que estamos preparados para atender de la mejor manera posible a los adultos mayores que se apersonen a la Corte y en específico a los juzgados contenciosos administrativos, a darles las explicaciones que correspondan, la orientación necesaria para que conozcan el estado de su expediente o que puedan realizar el trámite que requieran, ¿no? El personal está preparado, los jueces estamos preparados para darles la mejor atención posible. Claro, doctora, pero cuando haya un adulto mayor que es litigante y tiene alguna queja, ¿a dónde puede acudir? Si es jurisdiccional, me refiero. Sí, bueno, en primera instancia puede acudir al módulo de atención al usuario para que podamos orientar en qué está basada su queja, y ya si el tema es un poquito más complicado y es un tema propiamente jurisdiccional, pues tenemos nuestro órgano de control interno, que es el órgano de control de la magistratura, la ODEJMA. Sin embargo, debo decirles que en el módulo de atención al usuario, nuestras orientadoras, nuestro personal profesional está en la capacidad de poder orientarlos. Y como bien dijo acá el doctor Freddy Paul, muchas veces hemos visto en la praxis que los propios abogados mandan a los usuarios adultos mayores de 60 más a que gestionen sus partes dobles, que gestionen sus copias simples, sus copias certificadas, y muchas veces ellos vienen aquí y se les olvidó qué es lo que tenían que tramitar. Entonces ahí es donde entra el módulo de atención al usuario a través de nuestras orientadoras para poder facilitarlos, llevarlos a las sedes, a los órganos jurisdiccionales donde tienen que tramitar
lo que están haciendo, ¿no? Lo que están solicitando. Exacto. Sí. Yo quisiera agregar algo, ¿no? También respecto a este tema de las quejas. Es evidente y no podemos negar que no todos los procesos van a ser iguales. Claro. Siempre va a haber algún proceso más complejo que otro y también es muy posible que a veces se genere algún tipo de demora, de retraso en la atención de los pedidos de los usuarios. Pero justamente por eso es que nosotros estamos preparados para recibir a los usuarios cuando tienen algún tipo de problema en la tramitación de sus procesos. ¿Y hay algún horario, doctor, para atenderlos a los Bueno, es el horario que ha establecido el Consejo Ejecutivo de 8 a 12, pero nosotros por costumbre tratamos de recibirlos cuando están ahí, porque a veces los señores pues en cualquier momento pueden requerir entrevistarse con el juez y no podemos negarles esa posibilidad, derecho, ¿no? Es un derecho que ellos tienen, pero sí recomendar, ¿no?, que si ellos verifican algún tipo de retraso, de demora, que lo hagan saber, tienen todo el derecho de hacerlo saber. Y es la manera también de nosotros llevar un control, ¿no?, de nosotros jueces, de nosotros especialistas, de todo el personal, de saber si estamos fallando en algo, claro, ¿no?, y tratar de corregirlo. Tenemos la costumbre de si alguien va a reportar algún tipo de demora, tratar de solucionarlo a la brevedad posible, en ese mismo momento, si es posible, claro, o darle una fecha lo más cercana posible en la cual ya va a tener una respuesta a su pedido. Qué buena noticia, doctor. Doctora Álvarez, usted coméntenos, nos preguntan a través del Facebook, bueno, hacen una introducción realmente bastante grande, pero en líneas generales dicen de qué manera o qué política de trabajo tiene el Poder Judicial, considerando que los adultos mayores por lo general no tienen acceso a un celular smart, a los medios digitales, ¿no? ¿De qué manera los estamos atendiendo? Sí, efectivamente, nosotros hemos habilitado en nuestros módulos de atención al usuario el teléfono fijo, porque es lo que ellos se pueden comunicar directamente de sus domicilios, los anexos, inclusive a veces pedimos sus teléfonos para nosotros devolverles la llamada. En ese momento de repente tienen alguna persona de confianza, también tratamos de hacerles llegar el mensaje respecto de su proceso. También tenemos una atención preferencial ya cuando vienen a nuestras sedes. Puede pasar que el órgano jurisdiccional esté en segundo o tercer piso, nuestro personal del centro de distribución modular o atención bajan al primer piso para poder orientar al adulto mayor, ¿no?, y poder explicarle en qué va el estado de su proceso. Entonces sí tenemos implementadas esas políticas. Y ciertamente en pandemia también sabemos que algunos adultos mayores entraron a la tecnología y vienen aquí, tenemos un Wi-Fi gratis, les habilitamos el aplicativo móvil, les habilitamos el buzón de quejas, sugerencias y comentarios, le damos un teléfono directo que acá también lo pongo a la comunidad, es el 970-80-3876, donde los usuarios pueden contactarse directamente con el área de servicios judiciales y hacernos llegar cualquier queja, comentario respecto del servicio que está recibiendo, ¿no? Doctor Talavera, usted durante la pandemia también ha participado de diversas acciones que ha hecho la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables, como una clínica de atención virtual. Coméntenos un poquito esa experiencia, por favor. Sí, fue muy interesante, ¿no?, porque empezamos a recibir muchas inquietudes de las personas adultas mayores respecto de cómo iban sus procesos, ¿no? Lo que les interesa saber es cómo está mi proceso, en qué estado se encuentra, ¿no? Y tratamos de orientarlos de la mejor manera posible, ¿no? A veces, como las personas no conocen mucho el trámite de procesos judiciales, confundían, ¿no?, procesos del área civil con procesos del área de familia, procesos del área laboral, ¿no? Entonces tratábamos de orientarlos a dónde tenían que revisar los procesos, y si estaba en nuestras manos, ¿no?, darles algún tipo de solución, con mucho gusto lo hicimos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Talavera. Doctora Castillo, antes de pasar a la siguiente interrogante, yo quería preguntarle de qué manera ustedes han coordinado con el Poder Judicial, por ejemplo, la aplicación de algunas políticas más concretas y directas que redunden en beneficio de los adultos mayores. Sí, bueno, primero tenemos la articulación directa de los casos que hemos recibido, peticiones directamente de personas adultas mayores, en casos concretos hemos articulado
a través de comunicaciones directas con el Poder Judicial se ha tenido muy buena respuesta, y además de ello también hemos participado con la Comisión de Acceso a la Justicia ya en algunas intervenciones y en la ruta que están siguiendo este año a través de diferentes regiones, ¿no? En ese marco, el día viernes estaremos en la ciudad de Tumbes, también participando en una sesión de manera conjunta con ellos, y lo mismo en otras regiones. Hemos estado en Cusco hace una semana. O sea que la articulación y la coordinación es permanente. En este momento está siendo muy cercana, y también orientándonos ya hacia la norma de acceso a la justicia, que es especializada para personas adultas mayores, que está también en el marco de la Política Nacional Multisectorial para las personas adultas mayores, y en la que participaremos en su formulación no solo el Ministerio de Justicia, sino también buscamos que participe el Poder Judicial y el Ministerio Público. Claro, realmente la articulación tiene que ser multisectorial. Doctor Talavera, nos hacen una interrogante, dice, ¿qué ayuda da el Poder Judicial en casos de adultos mayores que no cuentan con un abogado cuando lo tuvieron antes, ¿no? Y actualmente estas personas se encuentran desorientadas respecto de cuál es el trámite que debe seguir su proceso? Bueno, en ese caso estas personas pueden acudir a los consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? Tanto en el Colegio de Abogados, lamentablemente la Universidad Católica tiene un consultorio jurídico gratuito. Nosotros, el Ministerio de Justicia también tiene, la pública, ¿no? Tienen abogados que pueden recibirlos, ¿no? Sí, es verdad, a veces por falta de recursos no dejan de ir al abogado, o el abogado simplemente se desentiende de los procesos. Eso es bastante lamentable. Y creo que también ahí tendríamos que ponernos un poco todos la mano al pecho, ¿no? Los que somos abogados y nuestro colegio de abogados tal vez capacitar también a los abogados en temas de atención a la población vulnerable, ¿no? En realidad todas las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones tendrían que estar más comprometidas, ¿no?, con este tema. A veces los abogados no tienen la paciencia para atender a los señores mayores de edad, ¿no? No les tienen paciencia y sí. Sí, doctora, claro. Efecto, ¿no? El tema de buen trato a la persona adulta mayor, que también está contenida en la ley 3490, y también recordar que de acuerdo a la Convención Interamericana, al dar información a una persona adulta mayor, no solamente es entregarla, sino acreditar y garantizar que esa persona entienda todos los extremos de la información que se le está brindando, para que ellos también en su momento de ser necesario puedan interponer algún recurso impugnativo o lo que corresponda, ¿no? Doctora, ¿qué reflexión podríamos hacer considerando que los procesos contenciosos administrativos en un gran porcentaje, no me dejará mentir el doctor Talavera, son demandas que se interponen contra organismos del Estado, contra entidades públicas? Ustedes a nivel del Ejecutivo tratan, ventilan este tema, ¿cómo es que el Estado es el principal demandado, curiosamente, ¿no? Sí, es un proceso largo el que se está lamentablemente teniendo que seguir, pero se están buscando hacer estos cambios, ¿no? Sí, es una incidencia constante y buscando crear los canales, porque también existen las normas que nos obligan a ciertos procedimientos y ya se están flexibilizando. Ya la ONP en los últimos meses ha sacado una norma que permite alguna flexibilidad en lo que es los aportes, como acreditar aportes cuando se tiene solo de determinada etapa o de determinados años, cómo acreditar el resto de años para poder acceder a una pensión. Es decir, ya se están flexibilizando algunas normas para dejar de lado un poco la burocracia y ya centrarnos más en la persona, en la atención a la persona, garantizando la totalidad de sus derechos. Interesante lo que nos comenta la doctora. Doctor Freddy Paul, coméntenos desde su experiencia en el juzgado que usted dirige, ¿qué tipo de procesos normalmente son los que más afligen a nuestros adultos mayores? ¿Por qué nuestros adultos mayores vienen y litigan y a veces hasta fallecen y no obtienen justicia? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos falta complementar, doctor? Sí, si bien es cierto, estamos nosotros tratando de reducir los plazos para emitir ya una sentencia que contiene algún tipo de orden, de mandato judicial contra una entidad pública. El problema es la ejecución de la sentencia, ¿no? Es ahí donde hay una especie de embudo, ¿no? ¿Por qué? Cuello de botella. Un cuello de botella. ¿Por qué? Porque si se trata de una sentencia que contiene una obligación de dar una suma de dinero, un pago a favor de las personas, y es obviamente el tema económico el que les preocupa a nuestros adultos mayores, obtener el pago de algo que el Estado les está debiendo, esto no es como en la actividad privada,
que depende pues de la liquidez de la empresa, ¿no? Aquí estamos hablando de un tema mucho más sensible, que es el tema presupuestal, ¿no? El Estado tiene que atender diversos tipos de obligaciones, y entre esas obligaciones también pues está el tema de las deudas sociales que se puedan generar, ¿no? Claro. Y lamentablemente, no quiero decir que es desidia del Estado, pero sí se ha hecho de muchas obligaciones económicas. Gran parte de obligaciones. Gran parte de obligaciones económicas, a veces por, bueno, no ahora, sino en el pasado, por no haber interpretado correctamente ciertas normas al pago de beneficios, por ejemplo, en el caso de los profesores, ¿no? Que es el grueso del problema que tenemos nosotros, es el tema de deuda social de los profesores, ¿no? Claro. Doctor, en este caso, recordemos hace algún tiempo nomás, se dio un presupuesto a nivel del gobierno regional para cancelar algo de la deuda social hacia los docentes, y les obligaban a presentar algunos requisitos como copias certificadas nuevamente de sus demandas. Entonces, ¿esto es necesario, doctor, hacerles pasar nuevamente ese suplicio a nuestros adultos mayores? Ese es un tema que ya parte de la propia organización. En este caso, el obligado que generó ese problema fue básicamente el gobierno regional. Y se tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno regional para evitar que ellos le transfieran pues esa responsabilidad a los usuarios. Nosotros ya notificamos a la entidad con copias de la resolución, de la sentencia que contiene la obligación. Y con esas copias ellos pueden transferirlas o generar el reporte, el ingreso en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas para registrar estas deudas, estos adeudos, pero parece que no llevan un control estricto, ¿no? de lo que se les notifica. Efectivamente, y en ese momento se generó el problema de que como no tenían esto, no podían ingresarlo al sistema del Ministerio de Economía y Finanzas, que les exigía una justificación que era la resolución judicial, el requerimiento no de pago, y lo transfirieron. ¿Qué hicieron ellos? Lo más fácil es transferirlo al usuario, ¿no? Tráeme estas copias y no te van a dejar de pagar tu pensión completa. Generaron un enorme problema, ¿no? Para nosotros, pero sobre todo para los señores usuarios. Claro, porque habían colas, problemas, copias. Más de 5.000, recuerdo. Tuvimos que atender, sí, extraordinariamente. Todos nos dimos a la labor, todas las áreas relacionadas con este tema, nos dimos a la labor de tratar de atenderlo de la mejor manera posible. Porque esos procesos pasaron al archivo central en muchos casos, entonces teníamos que agilizar la búsqueda, traer el expediente, facilitarles la copia, porque sabemos que en este tipo de procesos están exonerados de pago. Entonces, ¿qué hizo la Unidad de Servicios Judiciales a través del archivo central? Facilitó la ubicación de los expedientes y en 2 días ya tenían la copia de su sentencia, ¿no? Eso normalmente podría demorar hasta 7 días, pero tratándose de esa atención preferencial a estos adultos profesores en su momento, 2 días ya tenían copias certificadas de la resolución de la sentencia de primera o de segunda instancia. Y también es bueno, creo que poner en conocimiento, a veces los señores usuarios no lo saben, que las copias certificadas que otorga el Archivo Central también son válidas, tienen el mismo valor que una copia certificada que certifica un secretario, un especialista judicial. Si requieren copias certificadas, no es necesario desarchivar el expediente. Simplemente pueden ir al Archivo Central y solicitar su copia certificada. Porque muchas veces por error, por mala orientación, el abogado, para todo es desarchivar el expediente. O sea, van al juzgado, no está el expediente, está en el Archivo Central. Pueden ir al Archivo Central y si solamente requieren las copias certificadas, solicitarlas en el Archivo Central. No hace todo, se ha simplificado. En el Archivo Central. Sí. ¿No? Sí. Bien, doctora, hemos escuchado de los doctores esta problemática, por ejemplo, de la expedición de las copias certificadas de las sentencias. ¿De qué manera ustedes atienden estos reclamos, se podría decir, o tienen un número al cual los adultos mayores pueden acudir para quejarse? Sí, bueno, primero mencionar que cualquier situación que pueda haber en el Estado, en la administración pública, que no permita, por ejemplo, la entrega de las copias, no puede ser trasladado, o que el gobierno regional tenga los originales, no puede ser trasladado al administrado. Eso es bajo ninguna circunstancia.
intermediado a fin de garantizar de que la persona sea atendida conforme a sus derechos. Directamente hemos articulado con la entidad que haya correspondido. ¿Pero tienen los adultos mayores un número? Pueden escribirnos a mi 60 más, mi 60 más @min.gov.pe. ¿No hay algún número telefónico para que...? Sí, a través de la línea 100, en cualquier momento y de cualquier lugar del país, se pueden comunicar directamente con nosotros para que podamos atenderlos. Perfecto, muchas gracias, doctora Castillo, doctor Talavera, doctora Joyce Álvarez. Hemos estado de esta manera con esta edición, alcanzándoles alguna información respecto de la mejor atención que se realiza a los adultos mayores, sobre todo en los juzgados contenciosos administrativos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a ustedes, a nuestros seguidores, a acompañarnos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en una nueva edición de su programa Justicia en Acción. Muy buenas tardes.